Hola a todos, os vamos a explicar en qué consiste el trastorno de aprendizaje no verbal. Vamos a ir observando a lo largo de esta formación qué características son las principales, en qué ámbitos se puede manifestar y qué sintomatología presentan para poder distinguirlo también de otros tipos de trastornos del aprendizaje o del desarrollo. También observaremos cómo podemos tratarlo dentro de las diferentes etapas de educación infantil, primaria y secundaria. Bien, comenzamos con las principales características que presentan. Las dificultades de aprendizaje asociadas al trastorno de aprendizaje no verbal, cabe decir que son difícilmente detectables en educación infantil. En primaria se pueden detectar, pero son poco aparentes. Sin embargo, en educación secundaria son bastante evidentes. Estas dificultades tienen un gran impacto social y emocional durante toda la vida adulta. Tenemos que comentar que el procesamiento de la información es por el canal visual. Cabe destacar que sus principales dificultades las vamos a encontrar sobre todo cuando van creciendo, cuando son más adultos, en el aspecto emocional. ¿Qué consecuencias tiene este trastorno? Como bien comentan aquí, tenemos estas dificultades o esa imposibilidad de realizar ciertos aprendizajes que a continuación iremos viendo, y aislamiento social, como acabamos de comentar, sobre todo en las edades que son más adultas. ¿Cuáles son las principales características del trastorno de aprendizaje no verbal? Hemos comentado, por tanto, que son poco aparentes en primaria, son difícilmente detectables en infantil, son muy evidentes en educación secundaria y que influyen emocionalmente en la vida adulta. ¿En qué ámbitos se puede manifestar? Bien, las principales áreas que afecta sería el área visoespacial, en la psicomotricidad, en las funciones ejecutivas, en la cognición social, en el desarrollo emocional y en diversos aprendizajes escolares. Como cualquier otro trastorno del neurodesarrollo, las manifestaciones son heterogéneas y van cambiando según cada etapa evolutiva. Por ello, vamos a ir viendo y desfragmentando cómo se manifiesta en las diferentes etapas. Vamos a empezar por educación infantil, que sería la etapa que comprende desde los 0 hasta los 6 años. Se observa que cuando son más pequeños tienen un buen desarrollo del lenguaje y las principales dificultades residen en todo aquello, en aquellas áreas que no son verbales, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con lo socioemocional, lo visoespacial o lo motor. Por ello tienen un retraso motor no muy importante, pero se puede observar dificultades en psicomotricidad, tiene un buen desarrollo del lenguaje y dificultades en juegos, por ejemplo, de construcción o puzzles. En primaria, en cambio, podemos ir viendo algunas otras dificultades. Se observan problemas visoespaciales, en dibujo, por ejemplo, no pueden hacer igual el trazo de una forma tan específica. Hay una torpeza a nivel motor, global y fino, o sea, todo lo que tiene que ver con la psicomotricidad. Hemos comentado que tiene un buen desarrollo del lenguaje, esa verborrea que pueden presentar a la hora de conversar. Y ya se empiezan a manifestar las principales dificultades de aprendizaje en matemáticas y en escritura. También hay dificultades en cuanto a la organización y planificación, esto tendría que ver con las funciones ejecutivas, y presentan también una baja competencia social, todo lo que tenga que ver con las habilidades sociales, ya que les cuesta mantener esas habilidades sociales con los demás compañeros, una amistad, el saber preguntar y el interesarse por otros compañeros, por manifestar ese interés por ellos, por hacer ciertas preguntas. Cabe destacar que esas dificultades de aprendizaje que presentan, por ejemplo, en la escritura, hemos comentado que a nivel de lenguaje tienen esa verborrea, tienen un buen desarrollo del lenguaje, pero les cuesta a la hora de escribirlo por esa falta de organización y de planificación. En cuanto a la etapa de educación secundaria, que es la que comprende desde los 12 hasta los 16 años, encontramos estas dificultades. Presentan problemas visoespaciales,
como anteriormente, lo que tenga que ver con, por ejemplo, con dibujo, ¿no? O dibujo técnico. O de orientación temporal, todo lo que tenga que ver con medir el tiempo. También hay dificultades en asignaturas científicas, matemáticas, física y química, tecnología. También cabe destacar el lenguaje, como anteriormente, sigue siendo correcto y es muy formal. Hay dificultades pragmáticas, desajuste al contexto comunicativo. ¿Qué quiere decir esto? Este rasgo os puede sonar llamativo porque puede presentarse también en personas que presentan Asperger. Tienen un lenguaje formal muy correcto, pero están estas dificultades pragmáticas. Significa que no se ajustan al contexto comunicativo en el que están. Quizás si están conversando con un compañero de una forma más coloquial, pues mantienen un lenguaje formal correcto o hablan de diferentes situaciones que no tienen nada que ver en esos momentos. También destacamos esa baja competencia social, como hemos dicho, conforme desde que son pequeños va aumentando esta baja competencia social, se aíslan. ¿Por qué? Porque no son comprendidos, porque no saben cómo relacionarse de todo bien, están quizás más a gusto consigo mismos, aunque sí que quieren relacionarse, pero les cuesta, no saben cómo hacerlo. Tienen una escasa actividad motora y problemas emocionales. ¿Por qué? Esos problemas emocionales vienen por esa baja competencia social, porque como no saben cómo relacionarse, presentan estos problemas, por ejemplo, de ansiedad, de pequeñas, no sé, rasgos de depresión. Esto no quiere decir que todos presenten estas características, pero pueden presentarlo, pueden somatizar con diferentes dolores, por medio de la cabeza, dolor del cuerpo, dolor de barriga, ¿vale? Todo lo que tenga que ver con problemas emocionales, pero siempre por su baja competencia social. Cabe destacar que durante la etapa de primaria, ese buen desarrollo del lenguaje, de esa memoria que tienen verbal y de lectura, y también con las ayudas que van a ir manifestando y van a tener por parte de los docentes, pues bueno, permiten a muchos alumnos con trastorno de aprendizaje no verbal alcanzar ese aprobado y que sea un poco disfrazado este trastorno, porque quizás no se puede detectar de la misma forma. Sin embargo, en la ESO es donde más dificultades se pueden presentar, porque esas posibilidades de poder compensar todo lo que tenga que ver con el rendimiento académico pues son menores. Por ello, el rendimiento escolar suele ser inferior. Vamos a contemplar qué tareas se pueden observar, en cuáles se pueden observar las principales dificultades que presentan. Por un lado, vamos a ir destacando según las etapas. Tenemos en la etapa de infantil, observamos dificultad en la construcción y orientación espacial, como dijimos, por ejemplo, a la hora de realizar un puzzle. Dificultad también en psicomotricidad gruesa y fina, todo lo que tenga que ver con diferentes juegos, con pintar con pinceles, con pinturas, el poder recortar, utilizar el punzón, la escritura, la grafomotricidad. Van a tener falta de iniciativa o de aislamiento social, como hemos comentado, y hay una escasa autonomía en la alimentación, en el aseo, a la hora de vestirse, necesitan esa ayuda por parte de un adulto. ¿Vale? Entonces, estas serían las principales tareas donde se pueden observar las dificultades de los niños en la etapa de infantil. En cuanto a primaria, observamos dificultad en el dibujo, en el manejo de instrumentos o de actividades plásticas. Podríamos decir todo lo que tenga que ver a lo mejor con educación artística. Presentan una escritura lenta o disgrafía. El trazo no es el acorde, ¿vale? Tienen dificultades en esa grafomotricidad que estábamos comentando anteriormente. También tienen dificultades de aprendizaje en matemáticas, cálculo mental, resolución de problemas, comprensión. ¿Por qué? Porque hemos dicho que el lenguaje lo tienen desarrollado y tienen esa verborrea y tienen un buen lenguaje verbal, pero tienen esas dificultades en comprender lo que se les está demandando. Ello tiene que ver también con la resolución de problemas, por ello van a presentar dificultades en matemáticas. Hay una falta de organización,
Como se ha comentado anteriormente, las funciones ejecutivas, organización y planificación sobre todo, es donde más dificultades presentan. Por ello, el uso de la agenda va a ser primordial. ¿Por qué? Porque van a estar, no van a saber cómo utilizar la agenda de forma organizada y planificada. De ahí que necesiten ayuda por parte de un adulto o del tutor. Hay pocas habilidades sociales, como hemos comentado, y eso desencadena el riesgo de poder presentar problemas emocionales a raíz de esas pobres habilidades sociales. ¿Por qué? Porque quizás a partir de primaria los niños ya van creciendo y puede aparecer por parte de los demás esa pequeña burla hacia el niño que a lo mejor no se relaciona como lo hacen los demás compañeros. En cuanto a secundaria, destacamos estas características. Continuamos con la escritura lenta, ¿vale? Lo que habíamos dicho de disgrafía, ¿vale? Escritura muy lenta. Hay una dificultad también en la interpretación de la información espacial, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con tablas, con gráficos, ¿vale? Les cuesta mucho. Dificultades de aprendizaje en matemáticas, en tecnología, en dibujo técnico, en física y química. Dibujo técnico tiene que ver con la psicomotricidad, con la escritura también y a la hora de planificarse y de organizarse, ¿vale? Tienen esa área visoespacial la tienen más alterada. Hay una falta de organización, como hemos dicho, lo observamos en primaria con lo del uso de la agenda, en secundaria esto se incrementa y hay una falta de organización y planificación, por ejemplo, a la hora de estructurarse para un examen. Qué contenidos tengo que estudiar, qué es lo más importante, ¿vale? Y también falta una coherencia en la expresión escrita. Un niño que presente TAN en secundaria pues presentará digamos, un poco de problemas o dificultades o un poco de caos a la hora de presentar trabajos, los proyectos en cuanto a la organización, ¿vale? Por eso es muy necesario que se trabaje estas dificultades con técnicas de estudio o, bueno, pues siempre por la previsión de un adulto, como hemos comentado anteriormente, y por parte del tutor que vaya acompañando a lo largo de toda la etapa de secundaria. Presentan dificultades en sintetizar la información y resumirla, lo mismo que hemos comentado anteriormente, técnicas de estudio. ¿Por qué? Porque todo lo que tenga que ver con ello les cuesta, todo tiene que ver con las funciones ejecutivas y con la organización y planificación. No saben resumir. Hay una baja competencia social, como hemos dicho, la parte de educación emocional, y ello desencadena problemas emocionales. Antes habíamos dicho que podían aparecer problemas emocionales, pero en secundaria hay un alto riesgo a presentar estos problemas emocionales y de aislamiento social, lo que puede conllevar a pues esas ansiedades que puedan presentar. Bien, es importante comprender cómo podemos intervenir con este alumnado. Primero tenemos que saber qué problema tiene, una vez que esté diagnosticado, y cómo podemos intervenir como profesionales de la educación. La normativa del ámbito estatal en materia de educación inclusiva y de atención a la diversidad indica que las administraciones educativas tienen que disponer de medios necesarios para que todo el alumnado alcance su máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional. Por ello, tiene que estar intervenido de una forma adecuada. Estos alumnos no van a aprender ni por observación, ni por asimilación de la información, etc. Necesitan, es muy importante que para trabajar con un niño con trastorno del aprendizaje no verbal, es imprescindible utilizar instrucciones verbales que sean muy precisas, que sean muy claras, que sean explícitas y que sean descriptivas, ¿vale? Paso a paso. Por ello, os vamos a ir comentando qué medidas podemos ir adoptando en función de su etapa y en función también de las dificultades que vaya presentando. Bien, las primeras de todas. Tenemos medidas que son globales. ¿Qué es lo que tenemos que comprender para
poder trabajar de una forma adecuada. Instrucciones verbales que sean muy precisas, que sean explícitas y descriptivas, como hemos comentado, ¿vale? Podemos hacerle autoinstrucciones. De hecho, nosotras tenemos alumnado con dificultades de aprendizaje, no presentan TAM, pero se puede presentar con niños que presentan TDAH, con niños que pueden presentar dislexia, con niños que pueden presentar TEA, ¿vale? Autoinstrucciones son muy importantes, se pueden poner 4 o 5, las más importantes, y las pueden tener siempre a la vista, en la mesa de clase, o las pueden tener en casa también. Como por ejemplo, cojo la agenda, apunto en la agenda, la guardo en la mochila, cojo los libros, siempre con autoinstrucciones que para nosotros todo lo que tenga que ver a nivel académico nos va a ir ayudando, ¿vale? Por parte del docente, lo mismo, no, si se quiere dirigir a este tipo de alumnado, va a darle instrucciones verbales que sean muy claras. No podemos estar pues no sé, comentándole algo de una forma que sea muy extensa, o a la hora de prepararle un examen hay que intentar que las preguntas sean bastante claras y resaltarle lo más importante. Por otro lado, otra medida global sería ubicarle cerca de la pizarra y del profesorado para que no se disperse. También hay que anticipar la estructura o el contenido al alumnado, de lo que vamos a ir viendo a lo largo de, pues esto, de las semanas, por ejemplo, a lo largo de esa clase. Pues hoy vamos a ver o vamos a hacer este trabajo y le podemos anticipar cómo va a ser. Necesitan ayuda también para la orientación temporal. Lo hemos comentado antes, el tiempo, todo lo abstracto, les va a costar mucho más entenderlo. Tiempo en realizar las actividades, el uso del reloj, que le digamos que tienen media hora para realizar una actividad. Para ellos, como no saben manejar el tiempo o les cuesta y es algo abstracto, no lo comprenden. Pueden tener un relojito al lado y comunicarles que cuando llegue la aguja a tal punto se habrá acabado la actividad, por ejemplo, ¿vale? O pueden tener el uso del reloj para poder ellos, pues, organizarse. Por ello, utilizaremos estas medidas, pues, para marcar el inicio y el fin de la actividad, por ejemplo. Bien, estas serían las medidas globales. Ahora tenemos medidas de aula. Por un lado, existen las adaptaciones curriculares no significativas en las áreas que lo requieran. ¿Qué adaptaciones curriculares serían estas? Bien, pues a lo mejor necesita en matemáticas, en las áreas de ciencia, sobre todo que lo hemos visto anteriormente, necesita esta adaptación curricular que puede ser a la hora del examen, reducirle las actividades, ponerle pues, actividades que sean más concretas, como hemos dicho antes. Se puede modificar un poco la evaluación a la hora de evaluarles, se pueden hacer otro tipo de exámenes que sean más concretos, a lo mejor tipo test y no de desarrollo, ya que les cuesta la expresión escrita, hemos dicho la grafomotricidad o expresarse, ¿vale? Esos son esos tipos de adaptaciones curriculares que se pueden ir aplicando dentro del aula. También hay que estructurar las tareas en periodos cortos de tiempo. Aquí destacamos lo que hemos comentado anteriormente, autoinstrucciones para tareas novedosas. Si vamos a hacer una actividad que para este niño o niña no la ha visto nunca, pues bueno, se le puede hacer una autoinstrucción. Es importante reducir la carga de actividades en cuanto a la de la escritura, de ahí que se puedan plantear exámenes que sean más cortos o de tipo test, como hemos dicho antes. Puede facilitarse la ayuda por parte de un compañero también, un compañero tutor, eso existe en muchos colegios o institutos cuando ya son más mayores. Hay un compañero en la clase que a lo mejor puede ejercer como de tutor y puede explicarle cosas o guiarle, orientarle. Revisar por parte de los docentes que apuntan los deberes y los contenidos de forma adecuada. Y utilizar cuadernos con pautas ajustadas, líneas para escritura o recuadros grandes para matemáticas. Si os dais cuenta, estas pequeñas pautas, cuando estamos leyendo y comprendiendo en qué consiste el TAM, podríamos decir que parece como una mezcla de diferentes trastornos, porque esto puede deberse también a trastornos específicos del lenguaje y la escritura, como puede ser la dislexia, tiene que ver con ello. Y en cuanto a autoinstrucciones,
podemos pensar en un perfil de un alumnado que presente TDAH o que presente rasgos TEA. Luego vamos a ir viendo qué diferencias puede haber entre unos y otros, ¿vale? Venga, continuamos con el desarrollo socioafectivo. Es importante tener en cuenta ciertas recomendaciones. Es importante también que tanto el desarrollo académico siempre se suele basar los docentes en el desarrollo académico, pero es muy importante el desarrollo socioafectivo y emocional. ¿Vale? ¿Para qué? Para mejorar sus competencias sociales y su bienestar emocional. Entonces, cabe comprender que los niños con TAM tienen interés en las relaciones, pero les cuesta mantener las amistades debido a su baja competencia social, lo hemos comentado anteriormente. Las relaciones con sus iguales son muy complicadas porque no entienden el contexto de esas situaciones, debido a que realizan incorrectamente esas inferencias. Por ejemplo, tienen dificultades pues eso, en la gestión del lenguaje, en los gestos, en las bromas, en las ironías, en los dobles sentidos. Esto nos puede sonar, como hemos dicho en la anterior diapositiva, a un perfil de alumnado que presenta TEA, por ejemplo. Sabemos que son muy rígidos, sabemos que tienen dificultades socioemocionales, les cuesta expresar sus emociones, identificarlas. Identificar también esas competencias sociales, esas ironías, esos gestos en la expresión facial, los dobles sentidos, ¿vale? Pues lo mismo ocurre con el alumnado que presenta trastorno de aprendizaje no verbal. Estas dificultades, podríamos decir, en esta comprensión de estas situaciones, les genera sentimientos de incomprensión, de ansiedad, de frustración. ¿Por qué? Porque no lo comprenden, se sienten incomprendidos. Por ello mismo, es importante que se desarrolle y que le podamos ayudar en esta educación emocional, ¿no? ¿Cómo podemos ayudarle? Por un lado, informar de sus características a todo el profesorado. También a monitores de comedor si están en contacto con este niño o niña, porque sabemos que pasan muchísimo tiempo también, si os dais cuenta, en la etapa del comedor tenemos 3 horas en las cuales son de tiempo libre y en las cuales están en el patio. Por ello, está muchísimo más tiempo en el patio que en la hora escolar, que si fuera el recreo, ¿no? Esa media horita. Por ello es importante que se informe a los monitores de comedor sobre estas características que presentan para poder ayudarle. Aparte de comunicarse a los monitores, hemos dicho también que al profesorado. ¿Por qué? Porque lo tienen que tener en cuenta en la organización, por ejemplo, de grupos de trabajo, en situaciones de aula, ¿vale? También puede explicarse a monitores de ocio, si algún día van a alguna excursión, etc. Es muy importante también anticipar información de situaciones que sean novedosas, fiestas que se vayan a celebrar en el colegio, excursiones, etc. Hay que explicar de manera clara al niño qué debe hacer en situaciones problemáticas y pedir a los compañeros y compañeras de clase ayuda para facilitar la participación del alumno o alumna en las actividades y para que comprendan sus características, ¿vale? Los compañeros lo van a entender perfectamente y pensamos que siempre no hay que tratar los trastornos de una forma pues como un tabú, sino hay que explicarlo para que puedan ser, para que ellos empaticen con este compañero que presenta este tipo de trastorno y poder ayudarle. Bien, más pautas en el aula y en los exámenes. ¿Qué pautas podemos encontrar? Por un lado, reducir las exigencias de escritura, por ejemplo, no copiar enunciados en cuanto hagan actividades. También podemos atender a sus dificultades en escritura, lo que hemos dicho antes, plantear exámenes alternativos, pueden ser orales, pueden ser de verdadero o falso, de tipo test. Dar ayudas en la organización del tiempo, lo del relojito que habíamos comentado anteriormente, o podremos ir anunciándole los tiempos que quedan para que se vaya organizando.
Presentar los enunciados de los exámenes de una forma clara y concreta. Las preguntas han de ser muy claras y cortas, a ser posible. Y dar una orden por cada enunciado. Sabemos que a veces hay preguntas que dentro de ese enunciado hay varias a la vez. Bien, pues con este tipo de alumnado que presenta estas características, podríamos hacer un enunciado por cada pregunta que haya. Dar una orden. Porque si se encuentran diversas órdenes dentro de un enunciado, es lo que les va a generar esa confusión y se van a ver desbordados. Podemos ayudarle también delimitando los espacios en las respuestas, teniendo en cuenta su escritura disgráfica. ¿Vale? Podemos poner cuadraditos para que dentro de ese cuadradito escriban, porque quizás no saben organizarlo bien dentro del folio. Bien, existen también medidas extraordinarias que debemos tener en cuenta. ¿Qué medidas extraordinarias son estas? Existen adaptaciones curriculares que ya son individuales, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que en primaria, sobre todo, las adaptaciones que se van a encontrar van a ser en las áreas de matemáticas, como hemos dicho antes, educación artística, por lo que tiene que ver con la psicomotricidad y educación física, y lengua, pero el apartado de escritura, porque hemos dicho que el apartado verbal lo tienen bien desarrollado. En secundaria tenemos estas áreas, también tenemos la parte de matemáticas, aquí entraría también física y química, que es de ciencias e incluso tecnología, y las artes, educación plástica y educación física, porque tiene que ver con el trazo, con el dibujo y con la psicomotricidad gruesa y fina. ¿Qué adaptaciones podemos plantear? Adaptaciones que tengan que ver con modificar los objetivos, los contenidos, modificar la temporalización y también los criterios de evaluación. También se pueden realizar apoyos especializados. Pueden contar con apoyos especializados en diferentes ámbitos, ¿vale? Maestros especialistas, por ejemplo, de pedagogía terapéutica. Los ámbitos de intervención que van a ser más frecuentes con este alumnado son matemáticas, como hemos dicho anteriormente, el apartado de escritura, todo lo que tenga que ver con expresión escrita, con caligrafía, la habilidad visoespacial, estrategias de organización y de planificación, la cognición social, que tenga que ver con la educación emocional, competencia social también, y comprensión lectora, realizar inferencias y estrategias también que tengan que ver con el resumen, con los esquemas, sintetizar, etc. Bien, estamos llegando al fin, pero tenemos que tener en cuenta la evaluación psicopedagógica. En aquellos casos de alumnos que presenten trastorno de aprendizaje no verbal, en los que haya sido necesaria llevar esta evaluación psicopedagógica a cabo, esta evaluación nos va a dar diferentes tipos de informaciones, como sabemos, nos va a determinar el nivel de desarrollo y de dificultades de aprendizaje que presenta el alumno, con el objetivo de poder precisar sus necesidades educativas y de orientar también la respuesta educativa por parte de los docentes. En la evaluación de un alumno con TAN es necesario también contemplar diferentes ámbitos. ¿Vale? Tenemos la historia del desarrollo, en la cual podemos hablar de, pues no sé, el retraso, por ejemplo, que ha podido tener en la adquisición de hitos motores. Sabemos que hay diferentes tipos de escalas, por ejemplo, la escala de desarrollo Battelle, en la cual se evalúan diferentes áreas del lenguaje, social, pero también se trabaja y se evalúa el motor. Entonces, por ejemplo, esa escala, hay muchas más escalas. En esa escala se puede desarrollar y se puede evaluar, pues eso, dónde ha fallado, dónde ha presentado dificultades en el área motor, por ejemplo. También con el desarrollo del lenguaje, como hemos dicho, tiene ese apartado, entonces podemos evaluar si su lenguaje ha sido normal o también si ha presentado dificultades en tareas que sean visoespaciales o visoconstructivas. Vale. ¿Qué más nos va
a dar información sobre el funcionamiento cognitivo. Vamos a saber diferencias y discrepancias entre el razonamiento verbal, que sabemos que es el punto fuerte, ¿no? Porque tienen un buen desarrollo, y el razonamiento visoespacial, que es el punto débil. También vamos a ir viendo las dificultades que pueden presentar en los aprendizajes instrumentales, matemáticas, comprensión lectora y la escritura y la redacción, que es donde más dificultades van a presentar. También nos va a dar información sobre las funciones básicas. Las funciones básicas tienen que ver con la psicomotricidad, motricidad global y manual, con las funciones ejecutivas, hemos comentado anteriormente, organización, planificación, atención, memoria de trabajo, con el área visoespacial, todo lo que tenga que ver con tareas que sean constructivas, de orientación espacial, de copia de dibujos y de competencia social y emocional. Pero como hemos dicho anteriormente, cabe tener en cuenta que presenta características similares con otros trastornos del neurodesarrollo. Hemos comentado que puede tener un perfil de trastorno del espectro del autismo, de TEA, ¿no? Que aquí dentro estaría Asperger, ¿no? Lo que pasa que ya está englobado todo. También del trastorno de la comunicación social, presenta rasgos también de trastorno de la coordinación motora, también de TDAH, déficit de atención e hiperactividad, y trastornos del aprendizaje, como hemos comentado anteriormente, del lenguaje y de la escritura, como podría ser la dislexia. Entonces, tenemos que saber discriminar entre unos trastornos y otros y saber diferenciarlos. ¿Cómo podemos diferenciarlo? Por la discrepancia en el funcionamiento cognitivo, sobre todo en el razonamiento verbal superior al no verbal, ¿vale? Esa es la principal característica. Siempre va a tener un razonamiento verbal muy superior y que es muy diferente y muy contrastado con el no verbal. Van a presentar también dificultades en matemáticas y también en el área visoespacial. La clave de la evaluación es juntar las piezas diferentes para poder comprender que las dificultades manifestadas se tratan de un caso de trastorno de aprendizaje no verbal. Tenemos que tener en cuenta también, sobre todo, las dificultades motoras, las dificultades sociales y problemas emocionales, porque están frecuentemente asociados al TAND, ¿vale? Por último, es necesario realizar ciertas orientaciones a la familia. ¿Qué recomendaciones podemos hacerles para poder ayudarles, para sentirse comprendidos? La falta de reconocimiento del TAND en las clasificaciones diagnósticas, ya que no está dentro de ninguna clasificación diagnóstica, en el CIE o en el DSM-5, y hay un escaso conocimiento de este trastorno en este conjunto de la sociedad, aunque sí que es cierto que conforme va pasando el tiempo cada vez se oye más. Son pequeños obstáculos para que estos niños y niñas puedan beneficiarse de estas medidas educativas y de las ayudas que se establecen por las administraciones. Entonces, con frecuencia las familias se sienten incomprendidas y asumen, pues de forma solitaria, porque no se sienten comprendidas, no tienen esta ayuda, pues se sienten con mucha carga emocional y también económica, porque acuden a otros tipos de centros específicos. ¿Para qué? Para que puedan ser atendidos y para que les expliquen qué presenta su hijo y pueda ser intervenido educativamente, como podemos realizar en nuestro gabinete psicopedagógico. Las familias suelen informar además de una serie de mensajes que son erróneos cuando han ido creciendo, erróneos por parte a lo mejor de los docentes, de no pasa nada, el niño está aprobando, no os preocupéis porque no hay nada detrás, ya irá evolucionando, ya irá madurando, habla muy bien, no debería tener ningún problema, tenéis que darle más autonomía y no ser sobreprotectores, se aísla solo, no quiere relacionarse con los demás. Este tipo de mensajes son contradictorios para las familias. Por ello, nuestra función es orientarles,
sobre las medidas de atención a la diversidad que presente el colegio o el instituto, de estas medidas se están aplicando en este centro y vosotros y vuestro hijo puede ser atendido. Hay que valorar y hacer un seguimiento también del niño neuropediátrico, por parte del neuropediatra. Esto es muy importante porque deben tener una información por parte del neuropediatra, debe evaluarles y debe darles ese feedback para que luego se pueda trabajar de una forma adecuada en el centro educativo, o si acude también a un centro pues, privado, psicopedagógico o psicológico o logopédico. Necesita también una valoración para el reconocimiento de esa discapacidad si fuese necesario. Esto no quiere decir que todo el alumnado que presente TAN tenga una discapacidad, pero quizás puede presentarla. O a lo mejor si tiene compartido este trastorno con otro, quizás sí que vaya a necesitar esta discapacidad y que sea reconocido para poder tener todos los recursos disponibles. Se necesita también una intervención psicopedagógica y psicológica si existen problemas socioemocionales, tanto por parte del centro como por parte de centros externos, como es nuestro caso. Tenemos alumnado que acude a nuestro centro donde trabajamos pues psicopedagógicamente con ellos, con un refuerzo psicopedagógico, trabajando las medidas que son necesarias en las áreas. Por ejemplo, en este caso, pues podría ser todo lo de la comprensión, visoespacial, organización, planificación, y además, si presentan problemas socioemocionales, se debería de también trabajarlos por parte del psicólogo o psicopedagogo que exista en el centro. Con todo ello, estas son todas las características y la información que hemos explicado sobre el trastorno del aprendizaje no verbal. Esperemos que os haya gustado y que os haya resultado útil para poder conocer un poquito más sobre este trastorno que hasta ahora había sido olvidado, pero que cada vez vamos a oír más sobre él. Muchas gracias a todos